Bienvenidos a Encuentro de Trabajo, un programa con ideas para personas que buscan trabajo, para empresarios que buscan trabajadores, para emprendedores. Es un programa que hacemos desde el área de desarrollo económico y trabajo de la Municipalidad de Centenario en la provincia de Neuquén. Somos parte del equipo de la gestión Bertoldi. Lo estamos grabando este programa el día 28 de agosto del 2014. Yo soy Enrique Dallavila y me acompañan Karen Rocha, Eugenia Pamich, Belén Echenique, Belén Lepe, Gisela Velázquez. Bien, siempre tratamos de abordar temas diferentes y hoy estamos viendo distintas situaciones que se dan en entrevistas. A lo largo del trabajo uno va viendo distintas situaciones, las personas que vienen a buscar trabajo transmiten situaciones que les han pasado y nos parece interesante hoy hablar de alguna. A ver, ¿quién quiere comenzar? Bueno, voy a comenzar yo con una situación rara, que el caso de una chica que fue a una entrevista a un café, fue entrevistada en un café y de un momento a otro la entrevista se tornó bastante inusual porque el entrevistador, la persona que se tenía que ocupar de entrevistarla, empezó a preguntarle cuestiones relacionadas a la vida íntima de ella y a comentar cuestiones relacionadas a la vida íntima de él, digamos, como que el contenido de la entrevista era absolutamente inapropiado. Y en esos casos, me parece que la persona entrevistada tiene que estar muy atenta al contenido de la entrevista, a cómo está siendo conducida y a saber elegir si levantarse e irse y cómo terminar de una manera, digamos, civilizada, apropiada a la entrevista y retirarse. Digamos que Sí. uno empieza con una entrevista laboral y al Claro. final le viene una propuesta de salir el viernes a la noche, digamos. Una cosa así, claro, sí, me comentó eso y bueno, ella en ese momento no pudo reaccionar y bueno, pero sí aprendió, o sea, sí es importante aprender de cada experiencia, que, o sea, si le volvió a pasar ya sabía lo que tenía que hacer, irse, por ejemplo. Claro. Sí, por ahí son experiencias, digamos, que nosotros las tomamos y las tratamos de compartir como para poder, digamos, uno aprender en esto de, digamos, desarrollar distintas entrevistas. Siempre comentamos que lo tomemos como un aprendizaje, porque uno logra sacar, digamos, un provecho de esa situación y ver cómo se va a posicionar en otra instancia. En el caso yo también, una situación que me comentaron de una persona, una chica, que fue a una entrevista de trabao, llega al lugar, eran un grupo de personas sentadas, había una puerta que daba a una oficina, en un momento le dicen, bueno, por favor esperen un segundo acá, cierra la puerta de la oficina, ponen música a todo volumen, aplauden, los que estaban de este lado, digamos, en situación de espera para la entrevista no entendían nada, salen a los 5 minutos del lugar, les piden a todos, les solicitan que se suban a una traffic, se suben todos a una traffic muy confundidos, los llevan hacia una zona residencial, digamos de acá de Neuquén, y les bajan con unas cajas y les comentan, bueno, ahora ustedes lo que van a tener que hacer es ofrecer estos productos, que eran distintos productos. En este caso esta persona sí pudo reaccionar y dijo, yo no vine para esto, a mí la entrevista en teoría era un aviso clasificado que decía que era para atención al público, por lo tanto ella se retiró junto con 2 o 3 personas más, pero otros quedaron como muy impactados y bueno, quedaron en el lugar. Ella no sabe si terminaron, digamos, haciendo lo que les pedían, que era la venta puerta a puerta, en definitiva, pero bueno, digamos, tenemos como las 2 situaciones, de no reaccionar y en otros casos de reaccionar quizás incluso tarde, porque por ahí nosotros planteamos que directamente no se tendrían que haber subido a la tráfico. Digamos, sin explicación alguna, no te puedes subir a un vehículo que no sabes a dónde te van a llevar. Sí, para contarles un poco a los que no son de Argentina, Traffic es una marca comercial que se refiere a una furgoneta o un pequeño autobús. Claro, un minivan. Por ahí relacionado a esto,
el comportamiento, ya sea de si rechaza o se tiene iniciativa y se puede ir rápido o no, o tarda en reaccionar, por ahí esto también es, en estas situaciones, el comportamiento en masa, como todos van, capaz que es algo súper sospechoso de prestar atención, pero todos van, todos hacen que sí, todos vamos, que va a funcionar, o hay algo, no sé, nos van a mostrar en otro lugar la propuesta y bueno, van todos en masa. Y Claro, bueno, por ahí la confianza y Los peligros hasta que qué punto. conlleva eso, ¿no? No sabes a dónde vas a ir ni qué vas a hacer. Unas cosas como... Al final la entrevista, más que una entrevista, fue suban al vehículo, Y los largaron. que pase lo que pase, uno no pudo ni saber de qué se trata el trabajo hasta que se bajó del vehículo, ni saber cuáles son el salario, no saber nada, ni nada de nada. En realidad no fue una entrevista. Claro. Uno va a una entrevista y fue otra cosa. Pueden surgir entrevistas igual de muchas maneras, por ahí lo importante es tener en cuenta cuestiones que son anormales, digamos. Entonces a mí nos comentó una chica una vez que se fue a una empresa o a una oficina a dejar un currículum y resulta que después, en el transcurso del día, recibió un llamado de un hombre que le dice que la había visto dejando un currículum en la oficina y que era muy linda, porque tenía muy buena presencia, eso es lo que le recalcaba su imagen personal, y que había pedido su número de teléfono, que si quería concertar una entrevista y demás. Pero también todo muy referido a lo físico, sin decirle ni qué trabajo era, ni para qué, digamos, es que le solicitaban, ni quién era la persona que llamaba. Entonces, en ese caso, también se recomienda tener cuidado con esas situaciones y lo recomendable es no asistir a una entrevista de ese estilo, porque, digamos, no se sabe con lo que uno se puede encontrar, y más si te resaltan tanto todo el aspecto físico, que ahora se ve mucho el tema de secuestro y demás, muchas cosas que pasan con las mujeres que somos por ahí más vulnerables. Entonces, por ahí para prestar atención en esos casos. Sí, más que nada tampoco conocía el currículum ni de qué había trabajado, para qué Nada, puesto se todo lo postulaba. físico, resaltaba siempre La lo físico. presencia nada más. Por ahí relacionado a eso también sabemos de una anécdota que le pasó también a una chica. También ve un clasificado y se presenta para el puesto de moza. Pasa por la entrevista y bueno, se ve que gustó el perfil y le piden si se podía quedar ese mismo día para comenzar a trabajar. Se queda y bueno, comienzan a llegar gente para atender, pero a ella todavía no le asignaban qué tarea debía realizar, entonces medio como que empezó a desesperarse, a ponerse incómoda al ver que el resto de sus compañeros trabajaban y ella todavía no. Y pregunta que, bueno, qué tarea realizaba, qué actividad en qué podía colaborar. Dijeron que espere, que todavía no llegaba el momento de ella, ¿no? De comenzar a trabajar. Bueno, empieza a llegar gente y bueno, lo que le empiezan a asignar es que se sienta al lado de los hombres y los haga consumir. Entonces, bueno, ante esta situación, la chica, como también, como veníamos hablando, es una situación inesperada. No era para lo que ella se había postulado y de golpe, tal vez esto mismo, de una entrevista no preguntar todas las dudas que tenemos o bien claro que nos dejen qué tarea vamos a realizar, pueden ocurrir este tipo de cosas o directamente capaz que hay un trasfondo del puesto clasificado, hay atrás otra cosa que como no puede salir a la luz, te la presentan después. Y eso le ha pasado también a algunos chicos, ¿no? Claro, Algunos hombres, en ese mismo lugar también se acostumbra a que el hombre realice. Uno va por un trabajo de mozo, moza, cocinero, cocinera y también se transforma sin darse cuenta en una especie de compañía, ¿no? Claro. Claro, que por ahí muchas veces hemos hablado de esto, una cosa es uno que esté dispuesto a realizar la actividad, o sea, si cada uno es consciente y tiene ganas de hacerlo, es la vida de cada uno, ¿no? Pero el hecho de postularse a un lugar para una actividad que uno se siente segura y de golpe te presenten una totalmente distinta a lo que uno quería hacer, eso es como un engaño, o se siente uno invadido también. Sí, y lo que hemos detectado es que ese engaño, esa cosa inesperada, también hay una intencionalidad en eso que es que uno tenga las defensas bajas. Claro. Entonces uno termina cediendo porque, bueno, uno está en una entrevista, no se lo espera y termina dejándose llevar por la situación y finalmente acepta hasta el extremo de subirse a un autobús sin saber qué va a pasar después. ¿No? Por ahí, digamos, nosotros, es esto que estamos contando,
que tiene que ver con las posibilidades que uno tiene en la entrevista o el derecho, digamos, que si bien uno va a una entrevista de trabajo y la otra persona va a hacer preguntas, sobre todo uno espera en relación a la experiencia de trabajo que uno tiene, no a la vida íntima de uno, o si es a la vida íntima, de qué manera lo pregunta y demás, uno tiene que ir como leyendo entre líneas de cómo se desarrolla esa entrevista. Y si uno, digamos, percibe que la entrevista se torna difusa y no termina de entender, el derecho de la persona de preguntar, bueno, pero, a ver, llevar a la situación a lo laboral. Y si ya llega un momento en donde no se puede, digamos, yo creo que, bueno, ahí está en uno poder decidir, en algunos casos forzar el carácter y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo acá? ¿De qué se trata esta entrevista? Y bueno, a ver si uno la puede seguir sosteniendo o directamente se tiene que retirar o dejar en claro que no está cómodo o cómoda con esa entrevista que se está desarrollando de esa manera. Me acuerdo dos situaciones. Una es, algunos entrevistadores a veces son muy agresivos. Porque acá damos mucha sensación sobre cuestiones bueno, digamos, de sexualidad, De género, pero también a veces tiene que ver con una cuestión de violencia o de agresividad. Uno va a una entrevista que se supone que es una conversación civilizada y de golpe y porrazo se encuentra con incluso insultos, situaciones de gritos, y uno queda como apabullado y realmente me da la sensación que uno no tiene por qué aceptarlo. Y otra situación que conozco es exactamente lo contrario, y es el entrevistador que no hacía preguntas. ¿Qué hacer si el entrevistador, el otro extremo, porque uno piensa que el entrevistador le va a preguntar a uno, y el entrevistador no hace ninguna pregunta, se queda callado. A veces en esto también influye que el entrevistador no sabe qué preguntar, o la experiencia del entrevistador, y bueno, uno a veces, quizás en ese caso, uno tiene estratégicamente que decirlo, esto me conviene, porque uno tiene la posibilidad de guiar la entrevista, empezar a hablar uno. Pero a veces también se puede dar cuenta la situación de que uno, como no le pregunta nada, uno también se queda callado. Sí, yo también he escuchado en muchas situaciones de entrevista en el que vas y te dicen, bueno, contame de vos, y habla vos, y uno, bueno, tiene que empezar a hablar, ¿no? Que también es una estrategia para ver para dónde va la persona. Pero bueno, es porque también hemos visto los distintos tipos de entrevistas. También se ve eso, de ver, habla vos, y la persona lo que hace es mirarte y anotar lo que decís. Entonces por ahí también tener en cuenta que nos puede pasar y estar medio, pensarlo antes, que si nos llega a tocar algo así, que podemos decir, o como un calor para no ponernos tan nerviosos, que es la idea también. Con esto de entrevistas, que por ahí más que nada lo que fuimos contando son entrevistas muy raras o situaciones que no tendrían que pasar, o bueno, en realidad es un poco para que ustedes conozcan estos tipos de entrevistas, que no es usual que suceda. También puede ser usual que suceda en otros lugares que no es común, por ejemplo un café o un restaurante o patios de comida, pero que es normal en realidad que pueda suceder alguna entrevista, que siempre tenemos que ir prestando atención o fijarnos en cómo se torna la entrevista, pero bueno, por lo general es común que se realicen entrevistas en este tipo de lugares. Una situación de entrevista fue también en un café y la entrevistadora tenía como acompañante a su hija menor, así que por ahí la experiencia de esa situación es que puede ser un momento, bueno, no sé, la entrevistadora no tendría dónde dejar su hija y realizar la entrevista junto con ella, pero mientras uno tenga en claro en todas estas situaciones clarificar las preguntas o no tener ninguna duda, llevarse a casa ninguna duda, por más que sea en un lugar diferente o si se torna rara, decidimos pararnos e irnos, pero si vemos que es con total normalidad y que se refiere al puesto, como habíamos dicho, si nos van diciendo qué actividades van a hacer o el horario,
bueno, si queda alguna duda, seguir preguntando sobre eso. Pero también existe la posibilidad de que pueda surgir en un hotel, en la casa de algún entrevistador, quizás también puede suceder. Pero bueno, siempre prestando atención de los lugares o ir acompañado y bueno, demás. Claro. Por ahí también esto de que seguir tomando como una entrevista seria, el hecho de que sea en un patio de comida, en un café, no tiene por qué perder, me parece, la seriedad de la entrevista. Porque capaz que suele pasar que el entrevistado se relaja demasiado porque ve como con un espacio más público, ve gente, entonces bueno, por ahí también son estrategias de entrevista. Claro, voy a la entrevista, estoy en un café, tomo un café, conozco a la hija de la entrevistadora, Claro. somos todos amigos y empiezo a alargar todos los quilombos de mi vida, le reconozco que en tal trabajo en realidad no trabajé tanto, empiezo y entonces uno termina, a veces los entrevistadores buscan eso, buscan que el entrevistado se sienta tan en confianza que confiese incluso las cosas que no tendría que confesar. Sí. Por ahí, y nosotros, bueno, en relación a esto, todo esto que están contando las chicas, digamos, también enfocamos mucho el hecho, digamos, de no perder de vista que es una entrevista laboral y ya sea que nos pregunten mucho o poco o nos dejen hablar, digamos, así, como si fuera un monólogo, lo importante es uno centrar siempre la información en relación a lo laboral, a la experiencia que uno tiene, dónde trabajó, qué cosas hizo, digamos, siempre intentar, digamos, llevarlo por ese camino. Y bueno, como comentaban las chicas, si las preguntas, digamos, ya uno siente que pasaron un límite y que no están siendo dirigidas hacia ahí, uno mismo intentar llevarlo. Y si ya ve que, bueno, no es irreversible, que en realidad es otro el interés del entrevistador, bueno, saber poner un freno, un límite a tiempo, es preferible antes que después lamentarlo, porque bueno, hay situaciones que ya pueden llegar a pasar la raya, o bueno, otros extremos como los que contábamos en uno de los capítulos anteriores, en donde se da la trata de mujeres, sobre todo lo que es, digamos, entrevistas en relación a un trabajo como modelaje, bueno, ser modelo, digamos, muchas veces, o bueno, también a veces para atención al público, está disfrazado, en realidad la supuesta entrevista termina siendo otra cosa. Entonces, bueno, tomar las precauciones. ¿Qué pasa si nos convocan, cómo sería la historia si nos convocan a entrevistas en una casa particular, en el domicilio del entrevistador, del jefe? Se dan situaciones así. ¿Qué puede pasar ahí o qué hay que hacer? Yo creo que, bueno, primero que nada, estar seguro de que es una casa familiar o por lo menos recorrer la zona antes o tener más o menos visto por qué lugar es y mencionarle, por supuesto, siempre lo comentamos a alguien conocido, un familiar, un amigo, quien sea, que va a dirigirse a ese lugar. Pero bueno, Claro, voy a estar en tal lugar, en tal horario, en una claro, entrevista. y si lo puede estar esperando por ahí Claro. cerca o bueno, más o menos calcular un tiempo de la entrevista para estar atento. Es algo inusual, que yo lo veo como, no sé si iría yo, pero bueno, yo creo que hay que tener todos los cuidados y una entrevista se puede, como habíamos dicho, realizar en varios lugares, en varias situaciones. Mientras sea en un horario acorde, por ahí también en cuanto al horario es importante, capaz que si es a las 10 de la noche hay que prestar atención. Por ahí incluso yo considero que es digamos, un poco más óptimo que sea en un ámbito público que en un ámbito privado, como en la casa del entrevistador o en un domicilio en donde no hay ni un cartel, no hay ninguna referencia de que eso sea una empresa. Digamos, o que sea un ámbito de oficina. Es preferible acceder a una entrevista en un ámbito público, como lo que es un patio de comida o un café, un restaurante, digamos, que presentarse en el domicilio de alguien. Sí, ahora que lo pienso, esto puede ser una situación muy común en lo que es servicio doméstico, o los babysitters. Que justamente parte del trabajo es estar dentro de la vivienda del empleador o empleadora
y que se da mucho más espacio para... se puede dar muchos espacios para invadir la privacidad de uno, y la entrevista puede ser una buena oportunidad para ya aclarar muchas cosas. Sí. No dar oportunidad ya desde la entrevista, generar una confianza, generar una seriedad, y eso también significa aclarar el respeto argentino. Y por ahí, bueno, sugerir, digamos, que hay ámbitos en donde si uno no sabe bien cómo desarrollar una entrevista, puede dirigirse y bueno, y consultar o utilizar los servicios, por ejemplo, de la oficina de empleo. y bueno, digamos, sacarse esa situación de que si por ahí no saben cómo desarrollar una entrevista o dónde, porque también está la otra parte que a veces sucede con las personas que buscan gente, no se animan a entrevistar en su propia casa. Entonces, bueno, lo citan en un ámbito más público. Me estoy acordando dos anécdotas. Una, vinculado a esto de la entrevista en un domicilio. Nosotros acá brindamos el taller de orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo desde la propia oficina de empleo, que obviamente aprovechamos a recordarla. Y estas cosas se tratan, y una persona tuvo la oportunidad de una entrevista laboral que finalmente, hasta no es la intención acá generar miedo, sino tener precauciones y también darles armas para defenderle. Bueno, esta persona se asustó y finalmente fue a la entrevista con un cuchillo. Es decir, no es la idea llegar a ese extremo, pero bueno, la idea es tomar precauciones, y la idea es una entrevista puede tener situaciones inesperadas. Y bueno, no sé, ¿alguna otra historia que quieran contar? No, ya estaríamos. ¿Ya estaríamos? Sí, ya estaríamos. Sí, yo creo que lo que hay que resaltar es esto, de tomar precauciones, de que si tenemos dudas de lo que, o sea, de cómo se está desarrollando una entrevista, sospechamos de por qué una persona quiere acceder a información demasiado íntima del entrevistado, preguntar y bueno, también estar preparado a que estas situaciones inusuales pueden acontecer, digamos, cuando uno está buscando trabajos. Una vez me contaba una persona una recomendación que es una visitadora de domicilios, a veces trabajadores sociales, médicos a domicilio y personas también que trabajan, que cuando entran a una casa, y esto puede ser válido también para una pequeña oficina, una pequeña empresa, lo primero que miran es si el entrevistador, el empresario, cierra con llave la puerta. Porque ahí es, ¿por qué cierra con llave la puerta? Es como para ahí mismo detener lo que está a punto de suceder y decir, no debiera cerrar con llave la puerta. Sí. A veces alguno de reojo entra y mira eso, ¿no? Exacto. Sí. Sí se sugiere porque es una forma de decir, a veces hay gente que ya está entrenada, entonces ni bien entra a un domicilio, uno sabe que en un domicilio, en un ámbito privado, nunca sabe qué puede pasar o con qué se puede encontrar. Entonces lo primero que visualizaba era la puerta para ver si pasaba algo, si podía salir, si tenía fácil acceso o cómo tenía que hacer, porque si no era lo mismo que si ponía la llave y la llave estaba puesta o sacaba la llave de la puerta, entonces ya ahí quedas en una situación de decir, bueno, estás encerrado adentro y no sabes qué va a pasar. Bueno, me parece que con esto espero la haya entretenido. Tratamos de contar un poco de anécdotas y mezclado con recomendaciones. Me parece que bueno, es momento de despedirnos y cada uno se despide y como hacemos siempre. Y disculpen. Y nos despedimos y bueno, y contamos una pequeña conclusión. Bueno, mi nombre es Rocha Karen y lo que yo por ahí tengo para sugerirles hoy es no irse a una entrevista de trabajo sin saber las tareas que me van a asignar y el salario que voy a tener y sobre todo qué tipo de actividad voy a llevar adelante, ¿no? Para poder estar tranquilo y estar seguro de que, digamos, no es ningún tipo de estafa ni nada por el estilo, sino que es un trabajo serio. Y mi sugerencia es también recalcar lo que acaba de decir ella, saber de qué se trata el puesto al que vamos a postular,
y también estar atentos durante la entrevista de cómo se está conduciendo y cuál es el contenido de la entrevista y qué información se está tratando de brindar y se está tratando de obtener. Bueno, mi nombre es Belén Echenique. Como conclusión, más que nada es que existen diferentes tipos de entrevistas. Puede ser en una reunión física en un lugar, en un café, en un restaurante, en una casa particular, vía Skype. Hay miles de tipos de entrevistas. Lo más importante es que tengamos en cuenta que si hay algo que no nos está cerrando o hay alguna incomodidad, con respeto podemos retirarnos de la entrevista si ya vemos que se torna en una dirección opuesta a lo que teníamos pensado. Y bueno, y si no, si ven que por más que sea un lugar extraño para ustedes, que desconocían que se realizaban entrevistas por ese medio o en esos lugares así atípicos, realizarse con la mejor tranquilidad, tratar de preguntar todo lo que es referido a lo que mencionaban las chicas y bueno, con total normalidad. Bueno, mi nombre es Belén Lepe y mi conclusión es que, bueno, digamos, sobre todo las mujeres, es necesario que se tomen las precauciones la mujer porque en general las experiencias que hemos tenido es, en general la mujer está en una situación a veces de vulnerabilidad, sobre todo, digamos, porque bueno, lamentablemente lo típico es que el hombre trabaje, que aunque eso ya está dejando de ser así, pero bueno, la mujer que se encuentra con esta situación es tener todas las precauciones y digamos, y tener la visión de que aunque está buscando trabajo, siempre tiene que ser tratada con respeto. El hombre también, digamos, es decir, el ámbito en donde se lo entrevista tiene que ser un ámbito de respeto. Si no es así, eso marca también, digamos, una impronta de lo que va a ser el futuro trabajo. Entonces, que es sumamente importante que nos predispongamos, digamos, a ir a una entrevista. Uno, ser serio, pero también el ámbito y quien te entrevista tiene que ser serio y respetuoso. Bueno, mi nombre es Gisela Velázquez y como sugerencia, bueno, repetir un poco de todo lo que han dicho. Pensar esto de que no porque sea un espacio público deja de ser seria una entrevista. Incluso, bueno, podemos ir mucho más tranquilos. Y bueno, lo mismo que Belén, por ahí el hecho de no por necesidad del trabajo o estar pasando una situación capaz límite nosotros económica, tener que acceder a trabajos que no estamos dispuestos. Saber diferenciar eso y bueno, tratar de reaccionar a tiempo. Y bueno, y por otro lado también esto de las entrevistas, que por ahí si no tenemos muy claro qué tipos de entrevista hay o cómo es una entrevista, invitarlos nuevamente al taller de orientación laboral y apoyo a la búsqueda de empleo. Se da todo una vez al mes acá en la oficina de empleo y dura los 4 encuentros del mes. En este momento estamos dando el mes de agosto, así que ya están en condiciones de inscribirse en el mes de septiembre. Bueno, yo soy Enrique de la Vila. Mi conclusión, creo que lo han dicho todo, pero básicamente uno va a una entrevista, no existe un 100% de garantías de qué va a pasar, sea en espacio público, sea en espacio privado, o qué es lo que nos van a preguntar o no preguntar, los modos o lo que pretenden, y a veces esa situación que inesperada está intencionalmente hecha para vulnerarnos. Entonces se trata de tomar un poco de la precaución es básica, tampoco es no voy a ir a entrevista porque obviamente uno trata de buscar trabajo, pero bueno, saber que puede pasar esta cosa, tomar un mínimo de precauciones, pensar una estrategia y decir, bueno, si me pasa esto yo voy a hacer esto otro, no dejarse manejar en cierta medida, ¿no? Y que sea un aprendizaje. Todas las instancias de entrevista que sean un aprendizaje y que sirvan a uno para, bueno, en la próxima tengo que hacer esto o esto otro. Sí, pues en última instancia en el 90% de las situaciones terminan siendo experiencias, digamos, malos recuerdos en última instancia, no es que termina, y bueno, de malos recuerdos se aprende, ¿no? Bien, esto fue Encuentro de Trabajo, este pequeño encuentro para ver ideas para conseguir trabajo, ideas también para los empresarios para que aprendan qué tipo de cosas tener en cuenta al momento de buscar gente, para emprendedores. Somos parte del equipo de la gestión Bertoldi, del área de Desarrollo Económico y Trabajo de la Municipalidad de Centenario, en la provincia de Neuquén,
Argentina, y nos encuentra. Me estoy olvidando de los datos de contacto. Los datos de contacto son correo electrónico adetcentenario@gmail.com, página web municipalidadcentenario.blogspot.com, teléfono 0299 es la característica, y el teléfono es 4891-116, interno 144. Dirección, esto es el Palacio Municipal que queda en Intendente Pons y San Martín de la ciudad de Centenario, en la provincia de Neuquén, Argentina. Bueno, esto es todo por hoy. Nos despedimos. Chao. Chao. Gestión Bertoldi. Hacemos realidades.